Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En este video hablaremos sobre los breaker blocks. Primeramente les mostraré un PDF donde les explicaré el concepto y después veremos algunos ejemplos en la gráfica. Entonces, empecemos por qué es un breaker block. Bueno, básicamente un breaker block es un patrón estructural formado por el último movimiento contrario antes de un break of structure, el cual fue roto por el precio. Este puede ser usado como un área donde el precio pudiera regresar y reaccionar para darnos alguna entrada. Este patrón estructural se ve más o menos así como los que tengo aquí de ejemplo en la pantalla. Tengo un ejemplo bajista y un ejemplo alcista. Para poder encontrarlos necesitamos leer la estructura. En este caso voy a empezar explicando con el bajista. La estructura que podemos ver es una estructura alcista, la cual fue rota, en donde aquí tenemos un MSS, un Market Structure Shift. Entonces, tenemos el alto, el bajo, nuevamente un alto y el precio nos rompe el último bajo. Si recuerdan el concepto que les di, es el último movimiento bajista antes del Break of Structure. En este caso, este sería el Break of Structure y aquí tenemos el último movimiento. Así que podríamos marcar esta zona como un breaker block. Sería exactamente la misma forma para identificar un breaker block alcista. En este caso buscamos la estructura, vemos cómo tenemos un bajo, un alto, tenemos el último bajo que nos hace el break of structure, después tenemos ese movimiento que nos rompe el último alto, dándonos así el área para marcar nuestro breaker block. Para hacer esto un poco más sencillo, yo podría compartirles que la forma en la que yo veo los breaker blocks es básicamente identificar un order block, el cual el precio no respeta, lo rompe y después nos hace un retroceso, respeta ese order block, pero en este caso sería en el lado contrario, para después darnos una reacción como la que podemos ver aquí. Y si se preguntan cómo lo marcamos, básicamente se vería de esta forma. Aquí tengo marcado el breaker block bajista. Es el mismo escenario. Tenemos el alto, el bajo, el alto, el break of structure. Tenemos el área. Aquí lo estamos simplificando. Pudiéramos haberlo marcado desde este punto hasta este punto, pero en este caso decidí marcarlo solamente en esta vela para poder tener esta área como breaker block. Aquí vemos que después de que el precio nos rompe el último bajo, regresa respetándonos este breaker block para después continuar ese movimiento bajista. Y de igual manera con el breaker block alcista, tenemos nuevamente la estructura, tenemos el bajo, el alto, el bajo, tenemos nuestro break of structure, tenemos nuestro MSS o Market Structure Shift, y después de eso pudiéramos identificar nuestro breaker block, que sería esta área de aquí, que antes de convertirse en un breaker block sería un order block, el cual el precio no nos respetó, lo rompió para después regresar y reaccionar en esa área que nos dejó como breaker block. Ahora vamos a pasar a las gráficas para mostrarles algunos ejemplos en la gráfica y de cómo podríamos usarlos a la hora de buscar nuestras entradas. Creo que este ejemplo que les voy a mostrar es un muy buen ejemplo para saber cómo es que yo uso los breaker blocks. Generalmente inicio mis análisis alrededor de las 8 de la mañana, como ya se los he compartido anteriormente, y lo que veía ese día era un daily bias bajista. Ya tenía bien establecido mi daily bias bajista. Si no saben cómo obtener su daily bias, les voy a dejar una tarjeta en la parte superior para que vayan a ver mi video sobre daily bias. Entonces, ya una vez obteniendo mi daily bias, yo estaba buscando ventas porque mi daily bias era bajista. Entonces, ¿qué era lo que yo estaba esperando? Bueno, básicamente lo que yo esperaba para ese día era que el precio se regresara hasta este punto o incluso a uno de estos dos puntos de acá más arriba y me sacara la liquidez de esos buy side liquidities. Pero el precio tenía un plan completamente diferente, ya que conforme avanzó el precio, vi que el precio sí subió un poco, pero después de eso, el precio empezó a bajar fuertemente. Al yo ver esta bajada con displacement, dudé mucho de que el precio fuera a subir más para tomarme alguno de estos puntos de liquidez de acá arriba. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Bajé a una temporalidad más pequeña para empezar a buscar
algunos puntos que pudieran considerarse buenos para poder entrar a ventas, siguiendo el daily bias que ya había obtenido anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que se puede observar aquí? Bueno, lo primero es que tuvimos un boss en esta parte de aquí arriba, un break of structure. Después de eso, si nos regresamos a la gráfica de 15 minutos, vemos cómo el precio, después de mitigarnos este fair value gap que estaba en esta parte de aquí, empieza a caer muy fuertemente, considerando también que el precio nos había roto con displacement bajista, como lo podemos ver en esta parte de aquí. Entonces, ya aquí había varias confluencias para pensar que el precio no iba a llegar hasta mis puntos de liquidez de acá arriba y de que había muchas probabilidades de que el precio continuara bajando. Entonces, ya con todas esas confluencias, regresamos a 5 minutos y aquí en 5 minutos, ¿qué era lo que veía? Bueno, como les comentaba, tenía este break of structure y tenía este nuevo rompimiento con displacement hacia abajo, lo que me estaba creando un market structure shift. Después de eso, el precio continuó bajando. Entonces, lo que yo empecé a buscar después de esto fueron más confluencias o algún área donde el precio pudiera reaccionar para poder darme esa entrada a ventas. ¿Qué fue lo que vi? Bueno, vi que tenía un fair value gap en esta parte de aquí arriba. Así que procedí a marcarlo. También vi que tenía este breaker block en esta parte de aquí. Así que también lo marqué. El fair value gap que tenía en esta parte de acá arriba se me hacía algo alto. ¿Por qué? Porque ya teníamos este movimiento con fuerza bajista, el precio había subido y había roto nuevamente bajista. Así que me propuse a utilizar este breaker block para poder entrar al mercado y hice caso omiso a este fair value gap que tenía en esta parte de acá arriba. Una vez teniendo el precio ya en esta parte de aquí, después de ver esos múltiples rompimientos y marcado mi breaker block, lo que hice fue poner una orden de venta en esta área de aquí, en mi breaker block, cerca del 50%, y mi stop loss lo puse simplemente unos pips arriba. Entonces, el precio continuó, abrió mi entrada, después de eso empezó a bajar. Para este punto, a mí no me gustaba que el precio no siguiera bajando con fuerza, no me rompiera este bajo. Por lo tanto, empecé a administrar mi trade y puse mi stop loss en break even. El break even lo puse más o menos un poco arriba del alto de esta vela que tenemos aquí y el precio continuó bajando y después tuvimos este movimiento fuerte alcista, el cual desencadenó nuevas velas alcistas, las cuales cerraron en break-even este trade y al final del día el precio continuó bajando hasta llegar al take profit. Creo que bajó un poco más, no recuerdo. Sí, bajó un poco más, pero a final de cuentas salí contento ese día. ¿Por qué? Porque tuve un break-even, no fue un stop loss y la manera en la que analicé fue una manera muy buena, la cual dio una excelente entrada. Tal vez debí dejar correr el trade un poco más antes de poner mi stop loss en break even, pero como siempre les he dicho, prefiero no perder dinero y asegurar y quedar en break even que tener una pérdida. Básicamente, esa es la forma en la que yo uso los breaker blocks. Si tienen alguna duda, pueden dejarla en los comentarios. Estaré respondiendo a todos los comentarios como usualmente lo hago. También me gustaría invitarlos a que dejen ideas de videos que les gustaría ver, si quieren ver más estrategias, si quieren ver más conceptos o qué tipo de videos les gustaría que yo compartiera con ustedes. Y por último, si les gustó el video, no olviden darle like, compartir y suscribirse. Nos vemos en el siguiente video.